Bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Estamos de nuevo en un PharmaHealth, de nuevo una cita que creemos que os va a gustar mucho. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad muy contento de volver a vernos después de 5 meses. Bueno, estamos retomando después del verano, después de, bueno, una época un poquito dura, seguimos un poco con coronavirus, las cosas van mejor, pero bueno, sabéis que estamos en momentos complicados y para estos momentos nos va muy bien gente como el invitado que tenemos hoy. Seguimos intentando traeros gente que sea muy interesante, que nos aporte puntos de vista diferentes, que nos remueva, que nos haga pensar y que nos cuente cómo están las cosas, ¿no? Tenemos hoy a Enrique de Mora, que le vamos a dar paso ya y vamos a dejar que Javi le presente. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, hola Eva, hola Javi, un placer estar aquí en PharmaHealth. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Bienvenido. Buenas noches, Javi. ¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que Enrique, la gente ya le conoce, la mayoría de las personas que vayan a escucharle hoy ya le conocen, pero para los que no, que sepáis que es un directivo, un emprendedor y un empresario, un consultor estratégico, gran líder a nivel de management, de liderazgo, de ventas y sobre todo que es una persona que ha trabajado 14 años en el mismo lado en el que estamos la mayoría de las personas aquí, en la industria farmacéutica, y luego otros 17 años como consultor estratégico. Él tiene más de 200 publicaciones hechas en revistas de alto impacto y revistas de nivel, como pueden ser Expansión o como puede ser Sintetia, y tiene 6 libros, entre ellos pues la primera Biblia que hubo en castellano prácticamente de ventas como Seduce y Venderás. Pero me consta, Enrique, que tienes algo por ahí en el horno, ¿no? Alguna cosilla se está gestando y está a punto de salir del horno. Queda poco tiempo. Es que esto de la pandemia al final nos ha permitido tener un tiempo en casa que antes no era lo habitual, ¿no? Y de ahí rascando un poquito de tiempo por ahí, pues hemos podido preparar otro libro que viene pronto. Bueno, vamos a verlo porque estamos intrigados, no queremos dejar a la gente intrigada, ¿no? Este es el nuevo hijo que tienes ahí en preparación. Cuéntanos un poco, ¿por qué? Y aparte de que has sacado tiempo en el confinamiento, ¿por qué? Y por qué el título y cuéntanos. Y fijaos que esto, que está recién salido del horno, es lo primero que sale del horno. En el horno sigue cociéndose el libro en sí. El libro está todavía en imprenta y saldrá dentro de 3 semanas. Luego explicaré alguna cosa más. Pues la verdad es que después de, en esta época de confinamiento, estar invitado en tantos espacios y en tantos webinars hablando de la venta, me pareció que ya llegaba el momento de gestar un nuevo hijo literario, ¿no? Que todo eso que estábamos hablando y que tanta gente parecía que le interesaba relacionado con la nueva forma de vender, incluyendo, por supuesto, toda la parte digital, pues, empecé a notar eso que notas cuando de vez en cuando sucede en tu cuerpo alguna cosa en las células, algo que te dice, bueno, pues estás preparado para escribir un nuevo libro. Y me metí en eso. La parte inicial del verano estuvo muy dedicada al tema libro, pero ahora ya con la satisfacción de que está a punto de salir. Bueno, pues muy buenas noticias, porque todos estos temas creo que a muchos de los que estamos escuchando nos interesan. Porque hay que pensar que no todos, o sea, cuando hablamos de venta, no estamos hablando de vender solo productos, estamos hablando de vender servicios, estamos hablando de vender muchas cosas, ¿no? De esto podremos hablar después. Entonces, aunque alguien nos esté escuchando y diga, venta, esto no es para mí, pensad que todos vendemos algo. Todos, seguro que vendemos algo. Y además, siempre es muy bueno enfocar esto y ver por dónde van los tiros, ¿no? Porque las cosas han cambiado sensiblemente, ¿no? Creo yo. De hecho, Eva, en los últimos tiempos se habla mucho, y eso me animó también hacia el libro, de vender sin vender.
O sea, está transformándose tanto el mundo de la venta que se habla de vender sin vender, de la no venta, cuando en realidad pretendes vender, ¿no? Pero como tú acabas de decir, todos vendemos, todos. Todos los que estamos aquí, incluso los que estaban diciendo, negando con la cabeza, diciendo, no, yo no vendo, pues nos está intentando vender que no vende. Y eso también es vender. Y todos vendemos cuando nos vestimos por la mañana, nos preparamos para vender la imagen del día y vendemos a nuestra familia donde creemos que hay que ir de vacaciones y ya no digamos en el trabajo, ¿no? Acabas de dar en el clavo totalmente, ¿eh? Todos vendemos, aunque sea la sonrisa por la mañana, ¿no? Y bueno, en redes sociales y en digital más. Bueno, pues antes de darle paso a Enrique y que tiene ya su presentación preparada, os cuento un poco la dinámica, pues si hay alguien que está despistado. Primero Enrique nos va a deleitar con lo que tiene preparado, nos va a dar muchos inputs y muchos puntos de reflexión. Después Javi nos lo va a aterrizar un poco al sector farma, que ya sabéis que es su especialidad y Javi sabe mucho de este tema. Y luego vamos a dar paso, si tenemos suerte y alguien se pone en contacto, si queréis participar en directo, pues vamos a dar paso a algunas personas que hagan alguna pregunta a Enrique para que demos un poquito de dinamismo a esto. Y bueno, pues la opción es esta, que en Twitter busquéis a Héctor Nosinza, que es Edu, que es nuestro realizador, gracias al cual esto es posible, si no, no saldríamos al aire. Le mandáis un mensaje que queréis participar, que queréis comentar algo con Enrique y ya está. Nosotros lo gestionamos para que vengáis. Como sabéis, estamos en directo en redes sociales. También podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas. Si no estáis de acuerdo con Enrique, se lo decís que no estáis de acuerdo. Nosotros luego, cuando él termine, le diremos, pues aquí hay alguien que no está de acuerdo o que tiene otro punto de vista, que esto nos encanta. Y ya sabéis que a veces Twitter, aunque ahora está mejorando bastante, falla en la emisión en directo, con lo cual, si veis que está inestable, id al canal de YouTube, esto se está emitiendo por nuestras redes sociales, las mías y el canal de LinkedIn de Edu, que es uno de los privilegiados, además de Enrique, aquí presente, que pueden emitir en directo en LinkedIn. Yo todavía no puedo. Bueno, pues sin más, si te parece, Javi, dejamos a Enrique, disfrutamos, #PharmaHealth en Twitter, si queréis comentar algo también. Y Enrique, cuando quieras compartes. Genial, vamos allá. Y vamos con ello. ¿Se ve bien así? ¿Se ve bien? Así. Perfecto. Pues nos lanzamos. ¿Me lanzo ya, Eva? Te lanzas cuando quieras, nosotros nos vamos. Genial. Hasta ahora. Bueno, pues oye, muchas gracias primero, y lo digo, creo que lo he dicho antes, pero lo repito, un placer estar aquí con vosotros en PharmaHealth, un espacio muy chulo que siempre que puedo lo veo. Y bueno, vamos a hacer una charla de media horita que luego ya profundizamos y amplificamos lo que queráis, ¿no? A partir de lo que surja aquí o a partir de lo que os apetezca. Lo hemos titulado, como veis aquí, porque quiero empezar hablando de estrategia para crear un marco hablando de estrategia en términos globales, y luego ya nos zambullimos en el apasionante mundo de las ventas, que obviamente tiene mucho de estrategia, ¿no? De la estrategia, las 4 cosas que quiero decir quedan bastante sintetizadas con este titulito del bloque estratégico, ¿no? Pero quiero presentaros, y muchos lo conoceréis, a Michael Porter, conocido como el padre de la estrategia desde hace ya muchos años, que viene dando guerra y sigue vivito y coleando. Michael Porter define, por ejemplo, la estrategia como, y creo que sigue siendo plenamente vigente lo que voy a decir, según Porter, estrategia es encontrar una forma distinta de competir creando un valor diferencial para el consumidor. Fijaos qué definición más sencilla pero más contundente, ¿no? Encontrar una forma distinta de competir creando, aportando valor diferencial para el consumidor. Y Michael Porter es también el padre del concepto ventaja competitiva, que nació en 1980 concretamente. Él desarrolló el concepto y cuando empezó a trabajar el concepto y durante muchísimos años, él defendía la ventaja competitiva como algo claramente diferenciador, que tenías que intentar que fuera único en relación a tu competencia y esto es en lo que quiero hacer énfasis, que tenía que ser sostenible en el tiempo, durar lo máximo posible. Y eso ha sido así durante muchísimos años, durante varias décadas. En los últimos tiempos empieza a haber una corriente, y me parece muy interesante compartirlo en este foro, que dice que la ventaja competitiva ya es difícilmente sostenible, que todo cambia tanto, que en este entorno que a mí ya me aburre llamar buca porque está demasiado manoseado el término, en este entorno absolutamente líquido, ágil, donde todo se mueve, donde todo cambia de un día para otro, pues se empieza a ver que lo de la ventaja competitiva sostenible debe dar paso a otro tipo de ventaja, que sería la transitoria. ¿Y quién lo dice? ¿Quién sería la madre de la estrategia, un poco por contraposición a Porter? Pues aquí la tenéis, Rita McGrath. Yo creo que es una figura, no sé si la conoceréis o no, pero que merece la pena seguir porque, bueno, está marcando tendencia en lo que tiene que ver con la estrategia y está defendiendo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que las ventajas competitivas a día de hoy difícilmente
difícilmente son sostenibles a largo plazo y que la mejor ventaja competitiva es tener la capacidad de crear muchas ventajas competitivas transitorias. Y hablando de ventaja competitiva, ¿de qué forma puede una organización, un laboratorio farmacéutico, una organización de cualquier tipo, desarrollar ventajas competitivas? Pues básicamente hay 3 formas de hacerlo. Las que estáis viendo aquí os las pongo también aquí en versión castellana. La primera forma de crear una ventaja competitiva es a través del liderazgo de producto, teniendo el mejor producto, el de mayor calidad, el más innovador. Eso sería la estrategia número 1. Muy, pero que muy difícil de conseguir. Ya sabéis en la industria farmacéutica que conseguir blockbusters se consigue muy de vez en cuando. Es bastante más fácil desarrollar mitos, ¿no? Entonces, si no eres capaz de desarrollar ese producto que es el mejor producto, tienes otra vía muy interesante, que es crear la mejor relación posible con el cliente, ser el que mejor se relaciona con el cliente, el que supera siempre su expectativa, el que crea una relación muy personalizada. Y la tercera y última vía sería lo que se llama excelencia operacional, y es que cuando no consigues tener el mejor producto ni la mejor relación con el cliente, siempre te queda la opción de ajustar muy bien los procesos, de ajustar muy bien los costes y de intentar ofrecer la mejor relación calidad-precio posible. Eso sería la excelencia operacional. Precios bajos con un servicio rápido y eficaz. Y esas son las 3 vías. Lo digo para que penséis en vuestras organizaciones por cuál de ellas estáis apostando, lo sepáis o no lo sepáis, ¿no? Es un ejercicio que merece la pena realizar. Lo que también os digo es que es imposible ser muy bueno en las 3. Tienes que decantarte por una de ellas, por una, y ser razonablemente buena en las otras 2. Esa sería un poco la idea. Y cerrando las reflexiones sobre estrategia, lo más importante a día de hoy es lograr transformar la estrategia en acción. Eso es lo más difícil. Peter Drucker, que muchos sabéis que fue considerado también el padre del management, el padre de la gestión empresarial y que falleció hace ya algunos años, decía que la estrategia se ha convertido en una commodity y que la ejecución es un arte. Por lo tanto, tenemos que fijarnos mucho en la acción, en lo que se llama también ejecución, ¿no? En Estados Unidos hablan indistintamente de action o de execution. Transformar la estrategia en acción es muy difícil. De hecho, hay alguna estadística por ahí que dice que solo el 10% de las estrategias se transforman realmente en acción, ¿no? El otro 90% se tira por la borda. Una de las pautas que os doy es implicar a gente. Cuanta más gente está implicada en el diseño de la estrategia, más probabilidades hay de que luego esa estrategia se lleve bien a término. Porque habrá más gente del segundo nivel, del tercer nivel, un poco implicándolos en cascada. Al haber más gente, todos van a tener mucho más interés en lograr que la estrategia llegue a buen término, como decíamos antes. Y la estrategia tiene que ser, a día de hoy, en este entorno tan absolutamente líquido en el que vivimos y fluimos, tiene que ser muy flexible y tiene que ser muy ágil. Eso es también fundamental. Es decir, uno trabaja creando una estrategia y si esa estrategia pues, te hace ir hacia el frente, luego la realidad del mercado te puede hacer tener que desviarte un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, y eso tiene lógica y conviene hacerlo porque la realidad del mercado es la que al final acaba hablando. Y a partir de ahí vamos lanzándonos hacia el mundo de las ventas con una reflexión relacionada con las crisis, ¿no? Como la que estamos viendo, una crisis global en el sentido más estricto de la expresión, ¿no? En las crisis, y ahora vais a entender lo que estáis viendo en la pantalla, hay sectores de la economía o sectores empresariales que se comportan como esponjas y hay otros que se comportan como masas de pan. Los sectores esponjas son aquellos que se recuperan muy rápido por mucho que se les apriete, como una esponja, e incluso pueden llegar a aumentar de volumen, pueden llegar a crecer si se mojan por la tormenta, como una esponja. En cambio, los sectores masa de pan son aquellos que tardan en recuperarse al ser apretados y que puede probablemente quedar huella en ellos, ¿no? Fruto de esa crisis. ¿Y por qué digo esto? Porque el sector salud y el sector farma más bien estaría en el lado esponja, es de los sectores resilientes y de recuperación rápida, como también parece que lo son sectores como la alimentación, como la tecnología, si no pensad en Zoom, eso es un ejemplo claro, o el medio ambiente. Y en cambio los sectores masa de pan, bueno, pues ahí encontramos el turismo, que ojalá se recupere rápido en España, donde el 10 o 12% del PIB está mediatizado por el turismo, el sector automovilístico, el sector vivienda serían más bien masas de pan. Y me parecía importante compartiros esa pequeña reflexión. Fijaos, cuando estábamos en pleno
confinamiento estricto, encerrados 2 meses en España, 3, 4 meses en otros países, me dio por recopilar artículos que hablaban o reportajes que hablaban sobre la venta, sobre cómo impactaba el efecto pandemia en la venta. Y evidentemente la conclusión siempre era que esto está impactando e impactando de lo lindo, ¿no? Y eso es rotundamente así. ¿Y cómo ha evolucionado la venta y cómo ha evolucionado el vendedor? Pues el vendedor, antiguamente, hace unas cuantas décadas, era un simple tomador de pedidos o un despachador de pedidos si estaba en una tienda. De ahí se convirtió en un suministrador de información, información de producto, información de la empresa. De ahí pasó, y eso fue un punto de inflexión interesante, a convertirse en un suministrador de formación. Empezó a ayudar al cliente que tenía interés en formarse o tanto estrictamente en el tema relacionado con el producto que tú vendías o en otras cosas, en tecnología, en idiomas. Entonces empezamos a poner un poco el punto de mira en las necesidades y en los intereses del cliente. Eso fue un inicio de desplazamiento del foco. Y de ahí pasamos a lo que es hoy en día vender, que es la venta consultiva, donde el cliente está absolutamente en el centro, como todos oímos cada día 150 veces probablemente. Tenemos que conocerlo muy bien, tenemos que escucharlo mucho y tenemos que preguntarle mucho. La venta antigua era una venta de puerta fría, era una venta 100% presencial, era una venta de oferta pura y dura, de foco en el producto, donde eso ya dependía del estilo de cada vendedor, pero era muy habitual encontrarse el estilo de lo que yo llamo venta por atosigamiento o por persecución o por agotamiento, acabar vendiendo por agotamiento del cliente potencial, cosa que todavía, ojo, se sigue practicando hoy en día, incluso en canales tan modernos como los digitales, a pesar de que es una venta que está prácticamente muerta, pero hay gente que no se ha dado por enterada y sigue intentando practicarla. Cuando en una red social te conectan, LinkedIn es un ejemplo muy evidente, ¿no? Ya que hoy estamos en LinkedIn entre otros sitios, y un segundo después de haberte conectado, después de haber aceptado tú esa invitación, recibes una cosa larguísima donde te están intentando vender algo que demuestra que no tienen idea de cómo eres ni de por dónde van los tiros, ¿no? Eso es la venta por atosigamiento aplicada al mundo actual. La venta real, la buena venta de verdad de hoy en día debería ser foco en el cliente, conocer muy bien ese cliente, segmentar muy bien el mercado, venta consultiva, es decir, insisto, cliente, 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 y aprovechar ese nuevo escenario brutal que ha emergido, que se llama el escenario digital. Y os quiero trasladar, he preparado 4 relacionados estrictamente con la venta, 4 conceptos que creo que merecen la pena compartir. El primero es el que veis aquí, ¿no? Venta con propósito. ¿Por qué un consumidor, como esta chica, elige una marca en vez de otra? Pues las razones son variadas. Lo puede hacer por la calidad del producto, porque ya lo conoce, por la reputación de la marca, por el precio, es un argumento muy, muy lógico muchas veces, por la comunicación, porque le ha tocado la fibra sensible, pero también lo puede hacer y lo hace cada vez más, y el consumidor de los últimos tiempos se está enfocando por esa línea, porque detrás de lo que está comprando ve que hay un propósito, que cuando compra un refresco no simplemente le alivia la sed, sino que la marca que hay detrás de ese refresco está haciendo algo por mejorar la comunidad a la que pertenece ese consumidor, o directamente intentando ayudar e impactar en la sociedad, o impactando en el planeta para que el planeta sea más sano. Eso es vender con propósito. Por cierto, en Pharma, unos laboratorios lo utilizarán mejor que otros. Esa es otra historia, ¿no? Cuánto eres capaz de aprovecharlo y de trasladarlo. Pero en Pharma el propósito es casi inherente al negocio, ¿no? Porque cualquier laboratorio farmacéutico, por definición, está intentando mejorar la salud de los pacientes y de una parte de la sociedad. Por lo tanto, el propósito es esa razón de ser, ese valor superior que aportamos a esa comunidad o a esa sociedad o a ese planeta. La pandemia ha influido absolutamente, nos ha hecho más sensibles a todo lo que tenga que ver con propósitos. Muchos, cada vez más consumidores, y no digamos las nuevas generaciones, valoramos mucho que detrás de ese producto o servicio pues haya algo que intenta ayudar a una sociedad más justa o a un planeta más sano, como estaba diciendo, ¿no? Eso es así. Y aquellas empresas y aquellos laboratorios que se den cuenta suficientemente a tiempo y lo sepan aprovechar desde la autenticidad, ojo a ese detalle, van a conseguir mejores relaciones para los próximos años. Seguro que eso os ocurre en algunas marcas con propósito. Ojo, la inmensa mayoría de empresas todavía
no tienen claro ni siquiera cuál es su propósito, pero algunas lo saben, ¿no? Algunas lo saben. Un ejemplo sería la típica firma automovilística que apuesta decididamente por el coche eléctrico. Eso es una forma de ayudar a prevenir el cambio climático. Eso es vender con propósito. Yo os he traído un par de ejemplos. Uno es Adidas, que es una empresa que intenta siempre hacer cosas a favor del planeta, por la sostenibilidad del planeta, que recientemente he hecho alguna alianza con algunas de las marcas que veis aquí para desarrollar, y ya las ha lanzado al mercado, zapatillas deportivas que están creadas, construidas a partir de esos plásticos terroríficos que inundan los océanos. Fijaos si eso es o no venta con propósito. Y quiero hablaros también de otra marca. En estos días en que todo el mundo habla de calamares y de juegos, nuevo mérito de Netflix, yo os quiero hablar de Sepia, pero de Sepia con doble I, como estáis viendo. Esa doble I pertenece a una marca de moda española, Sepia. La doble I significa indumentaria inteligente. Es una marca de moda que está absolutamente comprometida con el medio ambiente, que está intentando que todo lo que hace, que todo lo que produce tenga que ver con el concepto de economía circular, como veis en este gráfico que pertenece a Sepia. Produce en España y en Portugal para evitar producir en lugares lejanos donde luego impactas en la huella de carbono, y produce con mucha tecnología, pero siempre de modo muy sostenible. E incluso en el afán transparente de Sepia, fijaos, esto es un ticket de compra de un bañador de Sepia. Fijaos lo que hace la empresa. Te detalla a ti, consumidor, que es el que recibe este ticket, cuando te has comprado, en este caso, un bañador, a dónde destina Sepia cada uno de los euros que tú has pagado por su producto. Por lo tanto, esto es también vender con propósito. Claro, cuando vendes con propósito, hay el riesgo de caer, y está sucediendo muy a menudo, en el postureo. Y ese postureo puede hacer que tú pretendas decir o transmitir a la sociedad o a tus clientes que eres más verde de lo que realmente eres, y eso se llama greenwashing. Y hay cosas similares con la causa femenina, pinkwashing, o con la causa LGTBI. Por lo tanto, ojo, porque es fácil caer en ese tipo de cosas cuando intentas hacer algo en principio muy loable, como ayudar a que el planeta sea más sano, o ayudar a que la sociedad sea más justa, etcétera, etcétera. Cuidado, si nos metemos por esos caminos hay que hacerlo lo mejor posible, sin postureo y sin trampas, diría yo. Y hay otra vía, quizá un pelín más sencilla para vender con propósito, y os la voy a comentar con el ejemplo de Harley Davidson. Es buscar un propósito quizá a menor escala, más a pequeña escala, más en la escala de lo que tu comunidad de clientes pues aspira, a emociones, cosas que tiene ganas de conseguir, como por ejemplo libertad. Harley Davidson, más que vender motos, que evidentemente también, vende libertad. Si os fijáis en la comunicación y en el marketing de Harley Davidson en los últimos años, la libertad siempre está ahí. Por lo tanto, eso es una forma de vender con propósito. O una simple peluquería que, bueno, corta el pelo, por supuesto, pero además de cortar el pelo, y si la peluquería es suficientemente inteligente, con gracia se lo puede transmitir a sus clientes, está haciendo que sus clientes se sientan mejor consigo mismos, se sientan más atractivos. Y eso es vender con propósito, con ese propósito de pequeña escala, más centrado en un enfoque aspiracional y emocional, aspirando al bienestar, a la libertad, ese tipo de cosas. Os doy por ahí una vía muy interesante también de trabajar. La cuestión es que si vendes con propósito y si lo haces desde la autenticidad, y quiero insistir en eso, estarás aportando no solo un valor directo a través de tu producto, de tu servicio, al cliente, sino también un valor superior que tu cliente va a valorar mucho y que va a hacer que tu negocio probablemente llegue más lejos. Los negocios con propósito suelen vender más y suelen generar mejor reputación. Otro concepto que os quiero trasladar. A la hora de vender, ¿qué tenemos que hacer? ¿Atraer o perseguir? Yo creo que os imagináis por dónde va la respuesta. Pero antes de contestarla plenamente, fijaos en lo siguiente. Decíamos que la venta ha evolucionado mucho, que el vendedor ha evolucionado mucho, y eso es porque el consumidor ha evolucionado mucho. No tiene nada que ver el consumidor de antaño con el consumidor de hoy en día. Y sin necesidad de irnos a los 70 ni a los 70, ni a los 60, perdón, si nos vamos a los principios de los años 90, en aquella época los consumidores adquirían lo que se anunciaban en la tele, en la radio o en las vallas publicitarias. Compraban, consumían y callaban. Y si quedaban insatisfechos con el producto, sencillamente no lo consumían más. A mediados de los 90 llegó la gran revolución a través del uso masivo de Internet, hasta desembocar en el comportamiento actual del consumidor. Los clientes de hoy en día están hiperconectados,
hiperinformados y fruto de eso son hiperexigentes y por lo tanto son más infieles. Es mucho más difícil venderles porque manejan muchísima más información de lo que manejaban los consumidores de antes. Y a eso le tenemos que añadir 3 comportamientos adicionales fruto de la pandemia. Uno es más ahorro. Lógicamente es una crisis, ha tocado el bolsillo, por lo tanto la gente mira más el bolsillo. 2, mucho más compra online, compra digital, eso no hace falta ni que lo explique, creo que es bastante evidente. Y 3, un consumo mucho más consciente. Ya venía siendo una tendencia, pero el coronavirus nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de la salud nuestra, de los nuestros, de la sociedad y del planeta. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, a ese cliente tenemos que, primero, seleccionarlo muy bien, a quién queremos llegar, identificarlo, segmentar muy bien el mercado y después, y en esa segmentación, por cierto, pues podemos intentar ir a todo el mercado, cosa que solo pueden hacer, es una estrategia que solo pueden hacer los grandes, incluidos los grandes laboratorios. Lo más habitual es segmentar e ir a algunos segmentos del mercado o incluso ir solo a un pequeño nicho, lo que puede hacer un laboratorio, por ejemplo, que se maneja exclusivamente con orphan drugs. Y luego estaría el micromarketing, que eso más que en farma tiene sentido pues cuando abres un negocio a pie de calle, pues un restaurante de barrio, donde pretendes simplemente impactar en decenas o en centenares de personas de ese barrio. La cuestión es que a ese cliente que has identificado muy bien y que ya conoces muy bien porque lo has estudiado muy bien, hay que ofrecerle valor. Y tenemos que ofrecerle valor a través de nuestro producto y a través de nuestro servicio y también, no nos olvidemos, a través de la comunicación. Eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Si os ocurre alguna marca de móviles y todo tipo de dispositivos electrónicos que justo antes de la pandemia, luego ya fue más complicado, pusiera el precio que pusiera su último modelo, congregaba legiones de compradores a las puertas de sus tiendas, pues eso es valor al cliente. Y el valor al cliente está, yo diría que indisolublemente ligado a otro concepto que es el que veis aquí en la pantalla, que es la diferenciación. ¿Y cómo nos podemos diferenciar? Pues de muchas formas. Por ejemplo, siendo el primero en llegar, como Nespresso con sus cápsulas o como Sanex con el gel de ducha líquido. Antes de Sanex lo que había era jabones en pastilla para ducharse. O siendo el que tiene mayor amplitud de gama, como IKEA en el mundo del hogar, como el Corte Inglés o como Decathlon en el mundo de los deportes. O también nos podemos diferenciar exactamente por lo contrario, siendo los mega especialistas, como una cadena de tiendas con un nombre divertido, Padel Nuestro, obviamente súper especializados en el mundo del pádel para aficionados del pádel. Y si no somos capaces de diferenciarnos a través del producto, del servicio, del canal, siempre nos quedan otros caminos como, por ejemplo, la comunicación. Y soy obviamente consciente, y más después de los años que he estado en el mundo farmacéutico, dentro del mundo farmacéutico, ahora lo vivo, los laboratorios son clientes míos, lo vivo desde el otro lado, pues soy consciente de las limitaciones regulatorias al respecto, pero aún así siempre se pueden hacer cosas. Si cuando comunicamos somos capaces de transmitir una identidad de marca rompedora, de realizar una comunicación transgresora y de tener un packaging, unos envases especialmente atractivos, pues también nos estaremos diferenciando. Y os traigo un ejemplo de una empresa española que se llama Democratic Wines, vinos democráticos, y ahí está implícito su propósito. El propósito de esta empresa es pues hacer el mundo del vino y el vino más democrático, ponerlo al alcance de todo el mundo y además rebajarle su seriedad, darle más color, darle más diversión, como veis aquí, ¿no? Aquí veis, para demostrarlo, pues algunas de sus marcas y algunos de sus envases, ¿no? Y fijaos incluso, aparte del nombre Organic and Orgasmic, vino ecológico, lo del wine is sexy, el vino es sexy. O fijaos también en el menos internet y más cabernet. Se pueden siempre hacer cosas en el terreno de la comunicación. Y cuando lo haces, cuando te diferencias, sobre todo a través del producto, pero también a través de la comunicación, logras algo muy interesante y es que con esa mayor diferenciación, con esa mayor ventaja competitiva, para hablarlo con el lenguaje de Michael Porter, tenemos mayor libertad para fijar el precio, sabiendo las limitaciones de nuevo que hay en el sector farmacéutico en España y en muchos otros países. Pero cuanta más ventaja competitiva, más capacidad de colocar los precios elevados. Si no es así, nos tenemos que ir a precios más bajos.
Los que me conozcáis sabéis que yo en general comparo la venta con la seducción humana, ¿no? La relación entre la marca, la empresa, el negocio, sea del tamaño que sea, y un cliente potencial, pues tiene mucho que ver con el seducir y enamorar de una persona que quiere, a la que le ha hecho tilín otra y quiere seducirla, ¿no? Al principio, el conseguir la primera visita comercial es algo muy difícil. Del mismo modo que lo es en esa relación en la que alguien quiere seducir a otra persona, pues lograr que esa otra persona te dé tiempo te dé algo de su tiempo para una primera cita, para una Coca-Cola o para un café. Si lo consigues, te darás con un canto en los dientes y aspirarás a una comida y luego aspirarás a una cena y luego aspirarás al fin de semana y luego a la vida entera. Pero ojo, porque en ese camino llega un momento en que ya tienes la sensación de haber conquistado, y eso pasa tanto en el mundo comercial como en el mundo del amor humano, ahí te puedes relajar y te puedes olvidar. Y eso es el error de regar ese amor a través de la innovación, a través de un valor continuado, y ahí es donde pueden surgir los cuernos. Es decir, damos pie a que los competidores aparezcan por ahí. Y eso lo relaciono mucho en los últimos tiempos con crear relaciones. Ya no estrictamente hablando solo de amor, sino crear relaciones. Vender es crear relaciones, relaciones humanas. Detrás del vendedor siempre hay una persona. El vendedor siempre es una persona y el comprador también. Incluso aunque sea una empresa, ahí detrás hay un director de recursos humanos, un director general, un director, un jefe de compras en un hospital. Siempre hay alguien que es una persona. Por lo tanto, es una relación de persona a persona en la cual, eso sí, nos tenemos que saber aprovechar de toda la tecnología y de toda esa digitalización que nos permite crear mayores oportunidades. Pero el asunto va de crear relaciones del modo menos invasivo posible, construyendo una relación paso a paso hacia algo muy, pero que muy difícil de conseguir, como en la relación amorosa humana que decía antes, y es ese algo, ese destino es la confianza de ese cliente potencial que todavía no nos conoce. Esa es un poco la idea. Y volviendo a ese atraer o perseguir que os planteaba, fijaos en algo que todos conocemos, o de ahora o de hace tiempo. Pensad en una discoteca. En una discoteca coexisten los dos modelos, el modelo perseguir y el modelo atraer. El modelo perseguir todavía existe. Ya lo sabéis, en los famosos buitres, ¿no? Consiste en disparar a todo lo que se mueve. Yo creo que con una tasa de éxito bajísima, pero aún así algo deben conseguir, porque si no, no lo harían. Ese es el modelo perseguir. El modelo atraer es bastante diferente, porque el modelo atraer se basa en la sutilidad, se basa en apuntar de una forma mucho más selectiva y se basa especialmente en crear una conversación. Y eso es vender a día de hoy. La nueva venta es crear conversaciones que despierten el interés del interlocutor en la discoteca, en las redes sociales o donde sea. En una discoteca, ¿cómo te llamas? ¿Vienes mucho por aquí? ¿Te apetece una copa? Y a partir de ahí te puedes encontrar el cerrojazo, eso evidentemente, y ahí dejas de insistir. O bien, la cosa puede fluir. Y si va fluyendo, ¿a qué vas a aspirar? A que esa relación salga de la discoteca y continúe esa misma noche o al día siguiente en otro lugar. En otro lugar, si vas muy rápido en un piso y si no vas tan rápido en un restaurante, en una salida al campo, a la playa o lo que sea. Pues eso, ese símil de la discoteca me sirve para deciros que así funciona la venta a través de las redes sociales. Cuando intentas vender a través de redes sociales, lo que tienes que hacer es manejar muy bien los tempos para ir creando una relación en la cual, si las cosas van fluyendo, lograrás al final que la relación salga de la red social, porque te intercambiarás con ese comprador potencial el email y te verás a través de la pantalla, o intercambiarás el teléfono y te verás a través de la pantalla, o directamente quedarás presencialmente y ahí, en ese marco más físico, es donde se rematará la venta. Bueno, aquí tenéis la discoteca famosa. El otro concepto que os quiero trasladar, el penúltimo, es que vender tiene mucho que ver con emociones y con experiencias. Vender es crear emociones, y eso lo hizo muy bien BMW con el famoso ¿te gusta conducir? Crear emociones para captar clientes y luego proporcionar experiencias memorables para fidelizar clientes. Esa sería la idea. Fijaos, son dos fotos hechas por mí a un negocio, aquí las podéis ver con más calma, que está muy cerca de mi casa, a unos minutos andando, y que desde antes del verano está en esta fase en la que estáis, todavía en la que estáis viendo, todavía sigue así, todavía no ha abierto, pero me parece muy interesante porque ¿qué está haciendo este negocio? Generar intriga.
está jugando con algo consustancial a los seres humanos, que es la curiosidad. Nos está creando ganas de saber qué hay ahí detrás y eso es empezar a atraer antes de abrir el negocio. Otra cosa será que cuando abra el negocio y sepamos definitivamente qué es, corroboren ese nivel de atracción por su producto, por su servicio y por todo lo que hagan en la relación con los clientes. Una empresa que maneja muy bien, hay muchas, pero se me ocurre para comentaros hoy, que maneja muy bien el despertar las mejores emociones de los clientes, es Estrella Galicia, que está invadiendo poco a poco España casi sin que nos demos cuenta y que tiene más de un siglo largo de vida, a pesar de que los que no somos gallegos la empezamos a conocer solo hace algunos años, que es cuando le metieron la quinta revolución y lo están haciendo fantásticamente bien. Y, por ejemplo, cuando estábamos confinados, estrictamente, como hablaba antes, lanzaron una tirada de su cerveza más emblemática bajo el eslogan que estáis viendo aquí, 1 millón de gracias, 1 millón de botellas. ¿Homenajeando a quién? Pues ya lo veis en primer lugar en los dibujitos, a los sanitarios, y en segundo lugar a los policías, a los bomberos, a los repartidores, a los soldados, a toda aquella gente que nos estaban haciendo menos difíciles esos momentos tan, pero que tan delicados. Eso es tocar emociones. Y si tocas emociones, no solo satisfaces las necesidades de ese cliente o el dolor, como se dice ahora, utilizando terminología muy del ámbito médico, ¿no? Sino que también generas en ese cliente lo que en marketing se llama el efecto wow. Y el efecto wow tiene mucho que ver, y sé que es un tema muy candente en la industria farmacéutica, como en muchos otros sectores, tiene que ver con proporcionar a ese cliente que va saltando alegremente de lo digital a lo presencial, proporcionar lo que se llama una gran experiencia de cliente, sabiendo integrar muy bien todos tus mensajes hacia ese cliente, primero potencial y luego cliente real, cuando ya ha empezado a comprar, a través de todos los canales. Y estoy lanzando un montón de pistas de cosas para que luego preguntéis si os apetece. Ese moverse indistintamente lo vivimos todos. Miramos algo en una tienda, pero luego lo compramos digitalmente. Otro concepto que quiero lanzaros muy brevemente. Vivimos tiempos en que de verdad marketing y ventas tienen que integrarse más que nunca. Incluso hay un concepto que se ha puesto de moda que es el S-marketing, con la S de sales, ventas en inglés, y el marketing. Tienen que estar más unidos que nunca marketing y ventas, porque el lanzarse al ruedo digital obliga a que desde los inicios ventas también esté metida en situación. Que no sea como antaño en que primero era marketing quien empezaba a trabajar los primeros pasos y luego se añadía ventas. No, ahora ventas tiene que estar de la mano de marketing y viceversa cuando llega la fase más de ventas. Eso tiene que ser así y si no, mal asunto. Y el último gran tema que os quiero trasladar para que luego lo exprimamos todo lo que queráis en la conversación y en el diálogo, que siempre es lo más interesante. La venta digital. Muchos negocios se están digitalizando, a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Hasta un pequeño negocio, como estos que estáis viendo aquí, una pescadería, una frutería, se pueden digitalizar. Lo que pasa es que lo tienen que hacer cada uno en la medida de sus posibilidades y de sus presupuestos. A lo mejor simplemente recabando los nombres y los teléfonos, los números de teléfono de sus clientes para lanzarles un WhatsApp a la semana con la oferta de productos frescos del día. Eso ya es un inicio de digitalización en ventas. No hay que pretender trastocarlo todo de arriba abajo. Se puede hacer gradualmente. Y lo lanzo siendo consciente de que esto llamado digitalización en el mundo farmacéutico está costando por motivos variados, porque la farmacia sigue siendo un gran punto de venta y eso es un punto físico, porque la regulación complica la vida en ese sentido a los laboratorios farmacéuticos, pero os animo a que hagáis lo imposible para digitalizar lo que podáis siempre dentro de vuestro contexto. Eso es importante. Lo que yo creo que ya todos estáis muy acostumbrados a ver es, bueno, lo que estoy intentando reflejar a través de esta imagen, ¿no? Que es que la nueva forma de vender, el nuevo vendedor tiene que ser, por un lado, muy humano y por otro lado, muy digital. Y eso es muy difícil, no es fácil alternar lo presencial con lo digital. Muchos vendedores muy buenos presencialmente las pasan canutas a la hora de vender digitalmente y viceversa. Eso tiene doble dirección. Lo importante es animarnos a meternos en ese mundo digital. Gartner, que es una consultora norteamericana que va analizando tendencias empresariales, dice lo que veis aquí, que en el 2025, es decir,
dentro de 4 días, como quien dice, el 80% de las interacciones de venta B2B, de negocio de empresa a empresa, entre proveedores y compradores, se va a producir en canales digitales. La venta digital son muchas cosas, no es solo vender a través de una pantalla porque sustituyes una visita presencial por una venta en remoto a través de Zoom, de Meet, de Teams o de lo que sea. Venta digital es también pues vender a través de la web, el e-commerce. Venta digital es enviar emails y apoyarse en el email marketing en la relación con los clientes. Es apoyarse en herramientas como el CRM, como no, a la hora de vender. Es realizar encuestas automatizadas de satisfacción de los clientes. Todo eso es venta digital. Y también es venta digital vender a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales podemos vender mucho más de lo que nos imaginamos. Entre otras cosas, os doy un pequeño dato. Más de 4.000 millones de personas, eso es más de la mitad de la población mundial, ya es usuaria de redes sociales. 4.000 millones de personas usuarias de redes sociales. Facebook tiene 2.700 millones de usuarios. YouTube, 2.300 millones. Instagram, 1.200. TikTok, ese supuestamente recién llegado, tiene casi 1.000. Y LinkedIn tiene casi 800 millones. Twitter tiene 350 millones. Y eso es una oportunidad brutal para vender. Es brutal. ¿Cómo? Vendiendo, construyendo relaciones. Como dice mi amigo Ariel Hernández, uno de las figuras, de los referentes en el LinkedIn de habla hispana, el asunto va, cuando quieres vender, obviamente, si no lo quieres hacer, no, va de primero darse a conocer y luego salir a bailar. Y él hace un símil muy bueno, y es, imagínate que te invitan a una fiesta multitudinaria presencial y que vas un poco a regañadientes y que te quedas en una esquina y no interactúas con nadie. Vas a pasar absolutamente desapercibido. Y eso lo puedes hacer en redes sociales. De hecho, lo hace la inmensa mayoría de la gente. Eso es hacer de vieja del visillo, como diría José Mota. Ariel nos empuja, y yo os empujo, a salir a bailar. A salir a bailar, a empezar a presentarse, a saludar, a generar contenidos. Es difícil y los primeros momentos son especialmente difíciles, pero cuando te vas animando, se va retroalimentando y vas logrando bailar cada vez mejor y vas logrando que te hagan caso y vas logrando vender cada vez más, generando muchos contenidos, ¿vale? Que es uno de los grandes temas. El objetivo en redes sociales cuando vendes no es muchos likes ni esas historias de vanidad, es cerrar negocios. Y eso se va consiguiendo de forma gradual. Alec Baldwin, que hoy o estos días está el pobre en la punta de la actualidad por temas que algunos sabréis, luego entramos si queréis también, hablaba en esta película mítica de que vender, el ABC de las ventas, utilizando el inglés, es always be closing, siempre estar cerrando. Pues a través de las redes sociales, lo que hay que hacer, el ABC de las redes sociales a la hora de vender es sustituir la C de closing o complementar, mejor dicho, la C de closing por la C de connecting. Always be connecting. Y luego, para dejarlo simplemente para la conversación posterior, ¿cómo tiene que ser un vendedor, supervendedor? Bueno, pues habilidades presenciales, habilidades digitales, mucho conocimiento del mercado, del producto, del laboratorio, del cliente, de la competencia, de las preferencias del cliente, muchas habilidades, aquí os pongo las que yo creo que son más importantes desde mi perspectiva, una actitud que le permita hacer muchas cosas y lanzarse a la acción. Con eso se acercará bastante al vendedor casi perfecto. Y estoy dejando unas cuantas pelotas botando para que luego las comentemos. Y a eso le añadiría mucha honestidad, mucha motivación y mucha hambre. Un vendedor, yo que soy muy cinéfilo, pues tiene que tener dos, digamos, estilos que son casi antagónicos. Tiene que tener el instinto depredador de Terminator y la sensibilidad humana de Forrest Gump. De ahí creo que sale un gran vendedor. Lo último, o lo penúltimo, el futuro de las ventas va a pasar también, digo, para que os empiece a sonar rotundamente, por la búsqueda por voz, ya es importante, por la inteligencia artificial y por lo tanto por los robots y por el Internet de las cosas. Y recogiendo el guante de lo que Eva y Javi decían antes, en un futuro más inmediato, dentro de 3 semanas, se lanza mi nuevo libro, ya lo habéis visto, La Nueva Venta. Se lanza en 3 semanas, la famosa editorial amarilla, Empresa Activa. Aquí lo veis un poquito más grande. En ese libro hablo de muchas cosas, de las claves para vender en tiempos post-pandémicos, utilizando ejemplos de empresas que todos conocéis, pero con perspectivas diferentes. Y recurriendo también a muchos ejemplos, porque me cansa oír hablar siempre de ejemplos norteamericanos, empresas
españolas, unas grandes, otras pequeñas, pero que creo que tienen muchas cosas interesantes que podemos exprimir. Y como soy también muy musical, pues lanzando incluso conceptos de cómo se lanzó Elvis Presley al mercado, o de cómo Iron Maiden se relaciona con sus clientes, o de cómo los Bee Gees primero tuvieron éxito, luego fracasaron y luego volvieron a tener éxito. Cierro. Esta frase de Simon Sinek me encanta para cerrar. Ya la veis, el 100% de los clientes son personas, el 100% de los empleados también son personas. Si no entiendes a las personas, no entiendes al negocio. Pues me he permitido, querido Simon, con tu permiso, sustituir 2 palabras para llevar esa frase al mundo de la venta. Y aquí la tenéis. Me parece una buena forma de cerrar y os recuerdo que os he animado a que trasladéis la estrategia en acción, que la venta la hagáis con propósito, que atraigáis más que perseguir, que despertéis emociones y proporcionéis experiencias memorables a la hora de vender, que abracéis la venta digital o la venta híbrida con este dedo acusador o señalador para lanzaros el reto y muchas gracias. Madre mía, no sé por dónde empezar. Bueno. Y como no sé por dónde empezar, bueno, primero te voy a felicitar porque has condensado un montón de ideas y un montón de cosas que hay que desgranar y que hay que hablar y que hay que debatir. Y para hacer coger un poquito de aire, dejadme que recuerde que si os ha interesado mucho, que yo creo que sí, Enrique de Mora y todo lo que ha dicho, después de este espacio nos vamos a Twitter Spaces, en mi muro, os voy a fijar ahora la sala. Hay una sala creada ya que nos vamos a ir 10, 15 minutitos a abrir ese espacio en Twitter y vamos a poder charlar con Enrique y debatir parte de las cosas que se nos van a quedar en el tintero, porque esto da, Javi, no sé si tú estás de acuerdo, por lo menos da para 5 o 6 programas. Ya no es esto de no, 5 o 6, porque empiezas a sacar los temas y tal cual nos los plantea, le tiramos del hilo y nos da, seguro que sí. Bueno, ¿cómo lo has visto, Javi? Pues ha sido increíble porque... Ha sido increíble porque en 35 minutos lo ha dejado niquelado todo. O sea, ha tocado el aspecto emocional, ha tocado el aspecto competencial, ha tocado un poquito también el entorno. Ha puesto unos símiles que me han gustado mucho, lo de la discoteca y todo esto. La verdad que es una venta de atracción pura y dura, pura y dura. La verdad que está muy bien y, Enrique, solo tengo que darte la enhorabuena. Veo que has cumplido con creces, con muchísimas creces, lo que esperábamos de este programa de PharmaHealth. A mí me has dejado anonadado. La verdad que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque yo estoy en ventas. Entonces, al estar en ventas, pues bueno, ves como más reflejado en todo lo que cuentas y sobre todo que ves que estamos yendo por el buen camino. Pero fíjate, Javi y Eva, que intentando siempre hacerlo en un lenguaje accesible y llano, no complicándonos la vida con muchos términos rarísimos, que os puedo decir unos cuantos términos muy raros, y que en el libro nuevo, en la nueva venta, aparecen, pero siempre con una explicación al lado, porque los marqueteros en particular tienen tendencia a utilizar palabrejas bastante raras, ¿no? Coincido contigo. A mí me encanta el concepto de marketing. Eso me ha gustado mucho. Ese concepto, eso... Está muy bien, está muy Mira, bien. una de las claves... Bueno, ¿comento o me lanzáis preguntas? Porque yo voy aquí Javi, recogiendo... ¿vas a comentar algo, Javi, tú? ¿Vas a hacer algunas pinceladas a Pharma? Sí, quería dar unas pinceladas, bajar un poco al sector de Pharma y luego ya empezamos con las preguntas, que me consta que está habiendo bastantes. Sí, tenemos bastantes preguntas y además ya tenemos personas esperando para hablar contigo, Enrique. O sea que venga, Javi. Bueno, pues nada, yo simplemente bajar un poquito lo que ha comentado Enrique a nuestro sector, al sector Pharma, que es de lo que va el programa. Y sobre todo coincido mucho en lo que ha dicho, que contextualizando un poquito pues por dónde hemos pasado por toda la pandemia del COVID, hemos pasado de vendedores a consultores. ¿Por qué? Porque también la estrategia que antes se planteaba a un medio largo plazo ha pasado a un corto plazo. Es importante también saber que esta pandemia para nosotros ha supuesto un antes y un después, sobre todo por un lado de cara a los clientes y por otro lado de cara a los propios delegados, porque es un cambio profundo en cuanto al tipo de interacción que tenemos con nuestros clientes y también a las competencias necesarias para las redes comerciales. En cuanto al pasar de suministradores de información a consultores, coincido totalmente con lo que nos ha comentado Enrique. Hemos pasado a ser unos gestores globales de nuestro territorio y sobre todo también muy en línea con el speech de antes. Tenemos que saber que la actividad comercial no es una actividad más de la empresa, es la actividad por antonomasia.
¿Con qué me quedo también? Me quedo también con lo que ha dicho él, el cambio del foco de producto a cliente, el Customer Centricity que venimos hablando ahora. Al final lo que importa son las necesidades del cliente, importa la personalización de los servicios, de las soluciones que les demos, porque además al final tendremos, si esto lo hacemos bien, un mayor número de oportunidades con unas soluciones diferenciadas para todos los clientes. También es importante lo que ha comentado él del entorno en el que nos movemos, de los entornos Buca, que ya queda un poco desfasado, pasamos a los entornos Bunny, también con entornos donde todo va muy rápido, todo es con ansiedad, todo es quebradizo, en cualquier momento se nos puede caer. Y también quiero destacar mucho la transformación digital que estamos sufriendo versus la digitalidad, que para mí no es lo mismo, porque una empresa puede digitalizarse en todo momento y estamos hablando de herramientas. La transformación digital va de filosofía y sobre todo de personas, porque al final tenemos que darnos cuenta que la tecnología para nosotros tiene que ser un pilar y ser digital al final va a ser más eficiente. Esta eficiencia, ¿cómo se logra también? Con la responsabilidad de las redes comerciales, la responsabilidad de los vendedores. Si logramos más confianza de los clientes, si somos más éticos, si tenemos la posibilidad de construir mejores soluciones con el cliente, al final eso es responsabilidad. La gente quiere relacionarse con personas en las que confía y esto al final se trata de que nosotros seamos capaces de desarrollar nuestras propias competencias y no le traslademos ese peso a la empresa, sino que nosotros directamente sepamos adelantarnos y podamos desarrollarnos de una manera individual. Al final estamos yendo hacia vendedores híbridos, la presencialidad está recuperando mucho el lugar que tenía antes y arrinconando, entre comillas, un poquito la digitalidad, pero al final es clara la necesidad de combinación. No podemos dejar de desaprender y de aprender porque tenemos una serie de herramientas digitales que van a venir constantemente. Al final, la digitalidad tiene que ser una herramienta más directamente en nuestro negocio. En cuanto a la personalización que ha comentado Enrique, está claro, la venta pool, el inbound marketing que hablan los marketeros, que coincido también con lo que ha dicho Enrique, que el departamento de ventas y de marketing tiene que ir muy unidos de la mano. Se trata de sembrar, de posicionarte en la mente de nuestro cliente, ser el elegido, más que una venta de empuje, que lo que dependía es de nuestra presencia constante. Lo que se trata es que el cliente nos tenga en su mente por la atracción y por la inspiración que le podamos dar cuando comunicamos los beneficios de nuestros productos. Beneficios y ventajas, que no características. Otro de los aspectos que quería tocar un poquito es en cuanto al valor. Y esto lo hablábamos antes con Eva y con Enrique, daría pues como para 5 o 6 sesiones. Al final, toda venta es una propuesta de valor por parte del vendedor. Pero realmente, ¿qué es el valor? Para mí el valor es un concepto subjetivo. Es un concepto subjetivo versus el precio, que por ejemplo es un concepto objetivo, puro y duro. Valor es orientarse al cliente. Valor es escuchar sus necesidades. Valor es aportarle soluciones personalizadas. Y este valor cambia dependiendo del cliente y dependiendo de sus necesidades, porque puede ser un beneficio sencillo. Estamos hablando también aportar valor, tocar los sentimientos de nuestro cliente. El valor también puede ser una realidad tangible, puede ser una alternativa total versus nuestra competencia. Y al final el valor y su percepción se relacionan no solo con el producto, sino con la comunicación del mismo valor en sí. Por ello, desarrollar unas habilidades comunicativas, de escucha activa, de comunicación no verbal cuando estamos delante de nuestros clientes, se antoja fundamental en estos momentos. Y esta competencia de la comunicación junto con la inteligencia emocional es lo que más gana peso en todo momento. Esto va a ser fundamental. ¿Y cómo voy a poder yo aportar valor? Pues evidentemente soluciones concretas, personalizando el Customer Centricity que hemos comentado, que os he dicho antes, mostrándoles soluciones no solo en el cara a cara, sino siendo consultores antes, durante todo el proceso de venta y a posteriori. Al final, podemos tener objetivos que pueden ser conseguir clientes o conseguir resultados y no es una dicotomía. No es una dicotomía porque una cosa no excluye la otra. Al final se trata de conseguir valor y de verdad conseguir valor no por medio de características, no por medio de precios, sino por beneficios y ventajas concretas que le demos en todo momento a nuestro cliente. Y ahí también coincido, no había visto la presentación de Enrique, pero esto nos lo explica muy bien también Simon Sinek en la clave es el por qué. Al final lo del círculo de héroes está muy claro. La gente no compra lo que hace, sino que compra el por qué lo haces. Por qué lo haces al final es el beneficio. El cómo es cómo tú cómo te lo vas a currar y cómo te lo vas a gestionar. Y bueno, cerrando un poquito, también quería hablar un poquito de las competencias que vamos a necesitar
competencias que vamos a necesitar para poder aportar valor, para poder hacer unas ventas totalmente certeras. Por un lado está el aprendizaje. Aprender y desaprender es rapidísimo. Desaprender, aprender, porque todo vuela, todo va muy rápido y más en los entornos tan volátiles en los que nos movemos. Saber también cómo vender el qué del servicio y también el a quién y el cómo. A mí me parece que es fundamental y eso es clave durante todo el proceso de venta, antes, durante y después. Y es vital, es fundamental la formación de las redes comerciales. Eso es una cosa fundamental y que tenemos que coger nosotros directamente el peso de esa formación. La inteligencia emocional, porque al final tenemos que saber que nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, hace mucho a la hora de vender. Y la vida en general, lo han comentado al empezar, son procesos de venta. Todos vendemos desde que nos levantamos por la mañana. Una cosa es que los beneficios que saquemos sean tangibles o intangibles. Y aquí tenemos que saber también que la venta es arte. Arte, ¿qué significa? Que es nuestro estilo personal. Y por otro lado, ciencias, el método que tengamos. Y este método tenemos que personalizarlo y tenemos que adaptarlo dependiendo de cada cliente. Y otra competencia también que veo fundamental es la gestión del tiempo en cuanto a la productividad. Y ahí vendría la preparación, la planificación, la segmentación previa de nuestros clientes. La capacidad analítica. Capacidad analítica lo veo clave, tener el foco para poder establecer una estrategia correcta. Y también tener unos KPIs de seguimiento de nuestra actividad para nuestros clientes, pero sin pasarnos de KPIs. O sea, el exceso de medición se nos va a ir, es como la parálisis por análisis. Pensemos en lo que tenemos que hacer y la ejecución sin acciones que no sirve absolutamente para nada. Comunicación muy importante y la actitud que ha remarcado Enrique por activa y por pasiva. A mí la actitud me parece fundamental, salir con hambre. Ese hambre, ese león que ha comentado ahí, eso es lo que nos tiene que empujar directamente. Yo también creo que hay 4 Cs de cara a la venta, que sería por un lado el cliente siempre en el centro. Cliente siempre en el centro, eso es fundamental. La cultura en la que nos movemos, la cultura de la empresa, los valores que ha comentado ahí Enrique antes, la propia compañía y los compañeros, esas son las 4 C. La compañía y los compañeros tienen que ser la palanca, tiene que ser la pértiga en la que nos apoyemos mutuamente para poder crecer. Al final estamos en unos momentos que somos vendedores híbridos, vendedores omnicanales, como lo quieren llamar ahora. La omnicanalidad yo la distingo siempre como es un tipo de venta que tiene el cliente en el centro y sobre todo en la omnicanalidad tenemos que tener muy claro el mensaje correcto, el momento correcto, por el canal correcto y el cliente en el centro, el cliente correcto. Pero lo más importante, gente necesitada a la acción, gente muy orientada a la acción es lo fundamental que necesitamos y no tenemos que olvidar que, y esta frase te la copio a ti, Enrique, que la he leído en alguno de tus libros, la estrategia sin ejecución es una quimera, la ejecución sin estrategia es una pesadilla. Coincido totalmente con esta frase que podéis leer creo que fue en el primer libro, en Seduce y Venderás, y la verdad que es verdad, al final tenemos que pensar que nos compran con determinación, pero vendemos con paciencia. Esa paciencia, al final, lo que tiene que ser es formación, inteligencia emocional y, sobre todo, saber muy bien cómo lo hacemos y, sobre todo, el por qué lo hacemos. Por mi parte, espero haberlo resumido un poquito, bajado ahí un poquito, pero bueno, había muchísimas más cosas para contar porque los libros de Enrique dan para una masterclass. Bueno, pues paciencia es la que están teniendo la gente que nos ha contactado para preguntarle y vamos a dar paso ya, sin más dilación, a nuestra primera invitada, que es Miriam García. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Cuéntanos ¿qué tal? ¿Quién eres, qué haces y qué le quieres comentar? Buenas noches. Pues muchas gracias a vosotros, Javi y Eva, por organizar este programa tan exquisito y a Enrique por esta exposición sintetizada al máximo en la que nos ha dado conceptos por activa y por pasiva y que todos salimos aquí con un montón de aprendizaje. Mira, Enrique, yo soy una profesional, una marketera, como dices, de hace muchos años dentro de la industria farmacéutica, dentro de este sector en diferentes ramas, fármacos, medical devices, pero llevo una larga trayectoria. Y la verdad es que he leído mucho de tus artículos, incluso hoy en el tema de la estrategia de la ventaja transitoria.
me ha gustado mucho y hablas siempre de venta como la mezcla de ciencia y de arte, en la que el marketing, tú siempre dices, en la que el marketing pues ha de ayudar a preparar cada venta, cada cliente, cada visita. Y me deja siempre muy claro cuando te leo que hay que sacar por parte de marketing conclusiones que puedan servir al vendedor, en este caso al delegado comercial, para ayudarle a aproximarse más adecuadamente a ese cliente. Esto es, tú hablas de la estrategia como flexibilidad, el concepto en el que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablas también de la estrategia como customización, como adaptación a este cliente, pero también hablas, Enrique, de orientación a la acción, de esa estrategia orientada a la acción. Y yo, como marketera y con muchos años de experiencia, y tú también los tienes, me pregunto yo a mí misma y te pregunto a ti y pregunto también a Javi si me quiere contestar, ¿no corremos un poco el riesgo, Enrique, de que esa estrategia se convierta en una táctica y que tengamos una visión un poco cortoplacista de las oportunidades, de las necesidades del cliente a más largo plazo? Y en esta visión, ¿cómo debería ser el papel del delegado para que eso no suceda? Sé que te he preguntado muchas cosas, pero es un poco la controversia que traigo aquí a debate, porque me parece bien, hay que estrategia polemizar. y táctica Claro. está muy bien traerla a la acción, pero ¿a largo plazo qué? Claro. O sea, arriba de todo está el objetivo, luego está la estrategia y debajo está la táctica, ¿no? Que sería mini estrategias para el día a día. Antiguamente se hacían planes estratégicos a 10 años, de ahí se pasó a hacer planes estratégicos a 5 años, de ahí se pasó a hacer planes estratégicos a 3 años. Y a día de hoy, año 2021, casi al borde del 2022, yo creo que es muy difícil, aunque Miriam, también hay que decir, y querida audiencia, todo depende mucho del sector y de la empresa. Hay sectores donde la innovación es brutal, llámese tecnología, y otros donde todo es mucho más lento, ¿no? Pero hacer planes a largo plazo, estratégicos, ahora es mucho más difícil. Yo creo que ahora hay que moverse en estrategias a 1 año, a 6 meses, con un seguimiento continuado para ir viendo qué va pasando las cosas. Me parece una reflexión interesante e inteligente, porque es verdad que uno puede caer en la táctica pura y dura, pero yo creo que si somos capaces de pensar, aunque sea a 1 año vista, Miriam, ahí ya no caes en la táctica. Un planteamiento de 1 año vista, yo creo de verdad que los de 3, de 5 y de 10, esos son impensables, porque es que el mundo habrá dado 1.000 millones de vueltas cuando llegue el segundo año, por decir algo. A 1 año vista puedes plantear estrategia con ese nivel de flexibilidad. Yo creo que eso es así. En cuanto a los vendedores, y también me ha gustado que hagas mención a lo de marketing y ventas, que además, que por cierto, Javi lo has resumido todo fantásticamente bien, que no te lo he dicho. Claro, mira, tú que eres marketera, Miriam, en el ámbito digital, que está ahí, con esa tendencia que hay en España a volver a la presencialidad desesperadamente, ¿no? Y eso yo lo estoy viendo. Yo en los últimos 4 meses estoy viajando mucho más de lo que viajaba hace 5 meses, que no viajaba absolutamente nada, ¿no? Pero las vías, los canales digitales se manejan a través de contenidos. Lo que hay que hacer es generar muchos contenidos. En el mundo farmacéutico en particular se habla de Doctor Google, porque muchísimas de las consultas que hace la gente a través de Google, cuando indagan cosas, son para averiguar cuestiones de salud. Y se encuentran informaciones y contenidos que pueden ser muy certeros y otros que son todo lo contrario. Hay mucha bazofia, como bien sabemos, ¿no? Y es ahí donde creo que a un laboratorio le interesa estar, ser él el que responde a esas inquietudes, en vez de que respondan chamanes, con todos mis respetos para los chamanes, pero que se alejan de lo que es la evidencia científica, ¿no? Entonces, el vendedor de hoy en día creo que tiene que saber manejarse presencial y digitalmente, y tiene que estar mucho más unido al marketero que antes, porque cuando generamos contenidos, quien los genera normalmente son los marketeros, y quien conoce de verdad al cliente es el vendedor. Por lo tanto, insisto en que si el vendedor está del lado del marketingiano o marketero cuando está empezando a generar contenidos, va a hacer que esos contenidos vayan mucho más en la buena dirección, ¿no? En fin, te podría decir muchas más cosas, no te he contestado de pleno, pero bueno. Totalmente de acuerdo. No, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Recordad que podemos seguirlo en Spaces hablando un poco más. Ya vamos bastante mal de tiempo, ya he retrasado la sala y cuarto. Y bueno, vamos a dejarle. Javi, ¿tú querías aportar alguna cosa? Que es lo que te ha preguntado Miriam.
Sí, coincido mucho con lo que ha comentado ahora mismo Enrique, pero tenemos que darnos cuenta también de dónde veníamos antes y dónde estamos ahora, y sobre todo también irnos al corto plazo de la pandemia en la que hemos vivido. Con el tema de la pandemia no hemos podido hacer estrategias a medio y largo plazo. Hemos tenido que ser todos cortoplacistas, pero no solo en nuestro sector, sino en todos. Entonces, ahora mismo las estrategias se hacen a corto plazo, pero van a aumentar progresivamente según vayamos recuperando la normalidad. También tenemos que tener en cuenta en sectores tan regulados como los que estamos también sujetos a muchos vaivenes por parte de la administración. Eso limita mucho a la hora de hacer las estrategias. Muchísimas gracias por poner esta controversia encima de la mesa. Gracias por seguir PharmaHealth y por animarte a participar. Y nos seguimos viendo en redes. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Miriam. Hasta luego. Bueno, vamos a dar paso. También tenemos aquí a Ricardo Solana. Ricardo, a ver, que no nos ponemos de acuerdo el realizador y yo. Vamos allí. ¿Cómo está, Ricardo? Hola. Bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, Ricardo. Muchísimas gracias porque me habéis dado un repaso magnífico, especialmente Enrique, porque vengo de estudiar publicidad y marketing recientemente, aunque ya peino canas. Y bueno, en fin, he puesto al día parte de los apuntes que he generado durante este tiempo de formación. Te felicito. Y Javi, la verdad que también has hecho un resumen desde el área de ventas en el que compartimos trabajo magnífico. Quiero decir, tenía un par de cosas que preguntar, pero habéis hecho un resumen perfecto ambos, con lo cual me he quedado un poco con dos renglones rápidos que me gustaría remarcar. Uno lo acaba de responder Enrique ahora mismo con otra persona de marketing que ha llamado, que yo creo que los que estamos en ventas toda la vida, históricamente, los que ya llevamos unos años, pasábamos de ser un departamento más o menos estanco en el que el vendedor organizaba, decía y hacía todo un propósito de venta según su formación y sus capacidades, y el resto de transversalidad que podría haber con otras áreas como marketing, pues quedaban reducidas a temas puntuales. Con el paso de los años, y a día de hoy yo trabajo en una multinacional farmacéutica, reconozco que o vamos de la mano o esto no funciona. Porque yo me puedo generar muy buena marca personal, puedo ser un delegado con garra, con colmillo, con ganas de vender, pero bueno, mi marca personal es muy importante, evidentemente. No sé si hemos hablado algo a lo largo de esta sesión, un poquito por encima, pero yo creo que eso también forma parte un poco de atraer al cliente, ¿no? Que yo creo que era un poco el punto que ha hecho antes Enrique. Pero la parte de marketing yo creo que nos podría ayudar muchísimo a generar buenos contenidos y a generar ese valor añadido que le tenemos que dar al cliente, especialmente con la omnicanalidad y con el mundo digital, ¿no? En lo presencial salvamos muy bien a veces la situación, pero en lo digital hay que ir muy preparado y la verdad que tener buenos argumentos con un buen desarrollo desde marketing que entiende muy bien también la necesidad del cliente es importante. No sé qué opináis de esto, por favor, simplemente era por reforzar un poco lo que habéis comentado, pero en fin, agradecería mucho que me dierais una línea con esto nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Javi, ¿tú o yo? ¿Me lanzo yo? Tú primero. Yo primero, vale. Los Spaces que se maneja bien allí. Vale, perfecto. Pues totalmente cierto, Ricardo. Gracias por estar aquí y por preguntar. Tradicionalmente, lo voy a decir así un poco en modo provocador, ¿qué ha pasado tradicionalmente entre marketing y ventas? Los de ventas veían a los de marketing como esos chavales que están ahí encerrados en su torre de marfil, que no pisan la calle y que saben hacer PowerPoints espectaculares, pero que están alejadísimos de la realidad. Y los de marketing, ¿cómo veían a los de ventas? Pues esos que están ahí siempre pisando la calle y diciendo que tienen mucho trabajo, pero que en cuanto pueden se pegan la mariscada del siglo con su cliente amiguete. Eso ha sido, y lo digo caricaturizando, pero estáis asintiendo, Ricardo, en particular y tal, eso ha sido la visión tradicional. Y a mí me parece lamentable que sea así, sinceramente. Lamentable. Luego, ojo, cuando intentas empujar a uno de marketing, porque yo lo he hecho en muchos laboratorios farmacéuticos, incluido veterinarios también, que colaboro también con el sector y demás, e empujas a un marketero a ir a la calle, pues no todos quieren ir cuando deberían ir y a lo mejor no todos los de ventas quieren que los de marketing pisen en la calle con ellos, ¿no? Ahí ves actitudes ya variadas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero tiene que haber una fusión entre marketing y ventas que haga que todos esos estereotipos y todas esas historias y rencillas se queden en el pasado.
para darse cuenta, y de hecho hay empresas que lo están haciendo, están cambiando los sistemas organizativos de las empresas más modernas y en vez de que haya un departamento de marketing y un departamento de ventas, se están creando cédulas, comandos, donde se integran a vendedores con marketeros para que estén ahí realmente metidos y trabajando desde el principio juntos, desde el principio del proceso de la venta hasta el final. Y eso yo creo que es el camino. Yo yendo un poquito en línea con lo que dice Enrique, coincido totalmente que marketing y ventas son dos piezas parejas que tienen que ir totalmente de la mano. Totalmente de la mano y sobre todo que marketing tiene que bajar más al terreno, también salir a la calle y tampoco está mal que la gente de ventas que rote por departamentos de marketing. O sea, tanto la figura ahora que hay a nivel competencial del upskilling, de gente que rote por otros departamentos para saber todos los intríngulis de la empresa, a mí me parece fundamental. Pero son dos patas fundamentales que tienen que ir totalmente de la mano a la hora de hacer la estrategia y a la hora de poder implementarla, porque estrategia sin ejecución es como si no hay nada. Bueno, es una buena frase para acabar, ¿eh? Estrategia sin ejecución, lo ha dicho Enrique para empezar, y yo aquí podría hablaros de muchas cosas, pero lo vamos a dejar ya para Spaces porque ahí habéis tocado temas que a mí me dan muy de cerca, con todo lo que yo hago en formación para el sector salud, para farma y para profesionales sanitarios, de marca, de lo que has hablado, Ricardo, de muchas cosas. Ricardo, muchísimas gracias por asomarte a la ventana de Farmagel. Gracias de por nada, a vosotros. Participar. Gracias, Richard. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, nosotros despedimos a Enrique. Muchísimas gracias, Enrique. De verdad que ha sido una sesión, lo ha dicho Edu, muy nutritiva. Es una gran palabra, muy nutritiva. En unos tiempos en los que necesitamos impulsos de este estilo y reflexionar, porque yo encuentro que estamos todos como corriendo como pollos sin cabeza porque están pasando cosas muy, muy raras y muy complicadas, pero nadie se para a analizar y adaptarse a la realidad. Encuentro que esto está pasando. Y en este sector además es, bueno, un pecado mortal. Y bueno, para eso te tenemos a gente como tú, ¿no? Con este baño de estrategia y de ventas. Como os comentamos antes, nos vamos a Twitter Spaces, tenemos una sala independiente para abrir y ahí podemos ir charlando con Enrique, preguntándole, seguiremos debatiendo un ratito, no mucho más, porque tampoco queremos dejar a Enrique sin cenar, pero bueno, un ratito vamos a estar hablando y nos vemos en el siguiente PharmaHealth. No nos perdéis la pista, que traemos gente, ya veis, muy, muy top. Muchas gracias, Enrique. Hasta ahora. Luego, muchas gracias a todos. Gracias, Enrique.